Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Aparten de mi vista sus obras malvadas, dejen de hacer el mal. Isaías 1:16. Bienvenidos al episodio 343 y estamos en el día 5 de agosto de estas reflexiones y perspectivas futuras de la filosofía. Como ayer mencionamos, hoy vamos a dar un repaso rápido de la política, de la filosofía política, las teorías y debates, y luego pasamos a la filosofía de la ciencia. Bien, entonces la filosofía política surge con la aparición de este tipo de justificación para un solo estado, ¿no? Recordemos que en los tiempos del siglo XVI, XV existían los reinados, ¿no? Los reyes, y también existía el poder papal, ¿no? Existía este tipo de poder eclesiástico, donde este poder eclesiástico daba bendiciones y sugerencias y mandatos a los reyes, a los reinos, ¿no? Y claro, en una sociedad muy creyente, tener este respaldo que venía de lo espiritual, que venía de Dios, era fundamental, ¿no? Para mantener el orden, para mantener la esperanza, para mantener a la sociedad tranquila, ¿no? En este caso sociedad, no, a reino tranquilo. Y entonces había una disputa, ¿no? Entre el poder secular, que eran los reyes que evidentemente tenían un poder que estaba siendo socavado por el poder papal, ¿no? Se estaban dando cuenta que no podían hacer la plena autonomía de este poder, la plena ejecución de este poder, sin que intervenga el Estado, sin que intervenga el Papa, el Estado papal, este Estado que estaba en el Vaticano, ¿no? Y que evidentemente que estaba en Roma y que tenía su propio ejército, tenían sus propias conexiones con otros reinos, y entonces tenía esta forma de poder, ¿no? Y bien, luego viene Thomas Hobbes y escribe el Leviatán, ¿no? El Leviatán, en este libro, la fecha exacta, 1651 tal vez, se me vino a la memoria, espero que sí. Pero en todo caso este libro hablaba de la justificación de un poder absoluto, ¿no? Que evidentemente en este caso los reyes usaron esto como un tipo de ideología o pensamiento que justificara su propio estado, su propio poder, sin que los ciudadanos, por así decirlo, porque no eran ciudadanos, eran un tipo de feudos, eran un tipo de muchos clases esclavos del reino, pero vamos a decir ciudadanos, tuvieran este tipo de justificación para el mandato de los reyes, ¿no? De este poder secular. Y poder secular, los reyes, poder papal, la iglesia. Y en este sentido se hace esta ruptura con Thomas Hobbes cuando escribe el Leviatán para justificar un poder absoluto que fuera más allá del poder papal, ¿no? Y se justifique al poder de rey, ¿no? Como una autoridad, por así decirla, máxima. Y claro, aquí no surge un problema, más bien surge la solución para los reyes, ¿no? Porque Thomas Hobbes dice que en estado de naturaleza el hombre, exactamente voy a recordar lo que dice textualmente,
el hombre no es hombre sino lobo para otro hombre cuando éste no conoce al otro. Sí, exactamente eso menciona, ¿no? Y claro, yo siempre he dicho que aquí había algo mucho más profundo, ¿no? Porque había un tipo de reconocimiento o alteridad que surgía en el conocimiento del otro, ¿no? Solo cuando el hombre no conoce al otro hombre, actúa como un lobo para otro hombre, ¿no? Actúa mal para el otro, ¿no? Entonces aquí había una parte muy profunda que muy pocos filósofos reflexionan, que muy pocos, no sé si tienen quiere decir, ¿no? Que cuando yo conozco al otro hombre, a un otro, y lo conozco bien, existe un tipo de conexión donde no soy lobo para este hombre, no soy malo por naturaleza para este hombre. Solo cuando no conozco al otro hombre, existe un tipo de lobo para otro hombre, ¿no? De someter al otro hombre. Y claro, esto Thomas Hobbes lo hace en referencia a un tipo de conocimiento del otro como si fuera un conocimiento de mí mismo, ¿no? O sea que estamos hablando de algo mucho más profundo, estamos hablando de cómo la mente se relaciona con otra mente, pero no en el ámbito de la neurociencia, aunque lo podemos agregar también, pero no es el caso, sino es que en el caso de la construcción identitaria de uno mismo y la construcción identitaria de un otro, ¿no? En esta construcción que se basa aquí el lenguaje, que se basa en la epistemología, que se basa en la metafísica entra aquí en juego. Muchos se van a decir por qué. Entra por el proceso de causa y efecto, ¿no? Si yo digo estoy aquí hablando con otro, la causa es que va a haber un otro, ¿no? Un efecto. El efecto es que existe un otro con quien estoy hablando. Entonces hay muchos procesos muy interesantes que ocurren en esa relación de conocimiento del otro, ¿no? Por medio del conocimiento mío. Y bien, entonces para no entrar en temas muy profundos, que saben que a mí me encanta mucho, a veces me apasiono por estos temas, pero para como este es un repaso de ayer, vamos a tratar de avanzar rápido. Entonces Thomas Hobbes justifica así que si no existiera este rey, si no existía este monarca absoluto, nosotros actuaríamos de forma despiadada con los otros, ¿no? Actuaríamos de forma violenta con el otro. Y para evitar esto se necesita un Estado, un leviatán, un poder absoluto que nosotros le entregamos la libertad, nuestra libertad de ser quienes somos, nuestra propia vida incluso, ¿no? Pero suena en términos más bonitos la libertad. Entregamos nuestra libertad, nuestro poder, dice Hobbes. Entregamos nuestro poder al Estado, a este leviatán, para que nos mantenga en orden. Y claro, de ahí ya se justifica la creación de las pequeñas sociedades ya estructuradas, ¿no? De un tipo de Estado. Y luego viene más adelante John Locke, que básicamente no ha respondido a Thomas Hobbes, ¿no? John Locke es mucho tiempo después, estaba en otro ámbito. John Locke era inglés y creo que Thomas Hobbes era, si bien no voy a recordar bien, ya. Thomas Hobbes nació en... sí, también era inglés. Rousseau era el francés. Ya, bien, entonces Locke no escribió o no se interesó mucho por Thomas Hobbes. John Locke, cuando hace este tipo de contractualismo, él mencionaba que estábamos vivíamos en estado de naturaleza, pero teníamos estos derechos innatos, ¿no? Innatamente el hombre en estado de naturaleza tenía libertad, tenía, claro, vida, evidentemente, y tenía propiedad, ¿no? Y claro, respetaba la propiedad. Y surgen estos derechos como esta palabra es inmanente al hombre. Inmanente al hombre tiene el derecho de la libertad, la propiedad y la vida, ¿no? La vida, la libertad y propiedad. Y claro,
estos derechos, cuando agrega John Locke, ya se va cambiando un poco el contexto social, ¿no? Ya va cambiando un poco el contexto social, donde ese ciudadano que vivía en este reino, y aparte que estaba surgiendo un tipo de burguesía, tenía derecho, ¿no? Tenía derecho a ser libre, o sea, a transaccionar con otros mediante su propiedad. Y algo muy interesante en John Locke es que mencionaba que la propiedad estaba relacionada al trabajo, ¿no? Y este trabajo era muy interesante porque él mencionaba que si digamos una persona iba y trabajaba en la chacra alejada de una sociedad siquiera que viera su trabajo, si esta persona trabajaba en ese lugar cultivando maíz, cultivando fruta, cultivando lo que fuese, esa propiedad que había trabajado le pertenecía a él, ¿no? Entonces vemos una relación muy profunda que existe con el trabajo, ¿no? El trabajo y la propiedad se vuelven como una sola, ¿no? Y claro, surge recíprocamente el trabajo de la propiedad y la propiedad del trabajo. Y claro, con esta justificación, los burgueses ya habían hecho un tipo de riqueza acumulada mediante su trabajo, y que evidentemente no tenían que pagar tributos, ¿no?, al reino, y porque era su propiedad. Recordemos que antes no era así, ¿no?, porque habíamos perdido el poder para dárselo al rey. Y en ese caso el rey tenía que distribuir mejor, o el Leviatán tenía que distribuir mejor los recursos, tenía que distribuir mejor cómo va a proteger a los demás. Y claro, aquí cuando ya se concibe la idea de que tenemos libertad, derecho a la libertad, a la vida y a la propiedad, ocurre algo muy interesante, ¿no? Que ahora el Estado está el Leviatán, pero como dijimos, no responde John Locke a Hobbes, sino que Locke responde a otro filósofo contemporáneo suyo. Pero para responder bien, él mencionaría que el Estado, la creación de este poder, tendría que solo proteger estos derechos, ¿no? Que nadie viole estos derechos, que nadie vaya en contra de estos derechos, que nadie rompa estos derechos, ¿no? El derecho a la libertad, propiedad y el derecho a la vida. Y claro, ahí va cambiando un poco la condición del ciudadano, por así decirlo, del habitante, de estas pequeñas polis que están surgiendo, de estas pequeñas ciudades que están surgiendo, ciudades-estado que están surgiendo, y se va a crear, se va a empezar este proceso de civilización, y luego viene un desarrollo mucho más profundo, ¿no? Donde ya se habla, ya viene Montesquieu, y ya se va organizando mejor la sociedad, ¿no? Y claro, terminan cortándole la cabeza al rey, primero en Francia. De hecho, Estados Unidos, la Revolución de Independencia es mucho más antes que la Revolución Francesa, ¿no? Y claro, la independencia de Estados Unidos de los ingleses, y la creación de este Estado conllevaría a un tipo de herencia de John Locke, ¿no? Porque en la Declaración de Independencia de Estados Unidos, escrita por Benjamin Franklin, Thomas Jefferson es el autor principal de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Benjamin Franklin es el tercer presidente ya. Entonces Thomas Jefferson, cuando redacta esta carta de independencia, mencionaría lo siguiente, ¿no? El hombre es libre y tiene derecho a la vida, la libertad y a la búsqueda de la felicidad, ¿no? Clara herencia del pensamiento de John Locke. Y en este caso, Thomas Jefferson concebía la felicidad
no como la propiedad, sino como esta parte del trabajo libre que pueda hacer el ciudadano para conseguir riqueza o para conseguir algo que sea propio de él, ¿no? Y ese algo propio conllevaría un tipo de felicidad, que es, no vemos, ahí se ve un poco la conexión que tiene, ¿no? Y claro, aquí, para ser diferente, en busca de la felicidad, es algo mucho más abstracto y mucho más general que abarca a muchos ámbitos, ¿no? Y en este conflicto entre guerras, entre el norte y el sur, ocurre este tipo de pensamiento que sería mucho más amplio y que evidentemente se lucharía por la libertad, se buscaría la felicidad de esa forma también. Entonces, por eso cambia un poco y vemos como el concepto de propiedad, claro, porque recordamos que en la esclavitud una persona negra era propiedad de alguien, ¿no? Y claro, esto es algo tremendamente perjudicial, dañino. Y claro, decir propiedad en este contexto era básicamente algo que favorecía a la oposición o favorecía a un tipo de sector que tenía esos pensamientos, ¿no? Pero cuando dice búsqueda de la felicidad, una búsqueda de libertad, una búsqueda de independencia, una búsqueda de propiedad, una búsqueda de muchas cosas, ¿no? Ideales y bien. Luego viene Rousseau, que ha sido francés. Rousseau ha sido francés, sí, ha sido francés, y él veía que en la sociedad francesa había un tipo de punto donde se pensaba que el ser humano, hablamos de la ilustración más o menos, ¿no? de esta etapa de las luces del humanismo. El periodo de la ilustración es con Kant, pero el periodo del humanismo surgía en este contexto de Rousseau, porque Rousseau veía que la sociedad francesa estaba haciendo una propia ocultación de sus propios defectos, ¿no? Y claro, sus defectos de la sociedad, en este caso francesa, era que habían hecho un tipo de normas que era muy perjudiciales para la sociedad, ¿no? Se suponía que en este humanismo el ser humano había llegado a un punto de ciencia, filosofía, moral, ciudadanía muy elevados, pero claro, se veían ellos mismos como personas que ya habían superado todas las etapas históricas en contextos de desarrollo. Pero Rousseau se da cuenta que era una sociedad de apariencias, ¿no? Era una sociedad complaciente, superficial, era una sociedad más, en este sentido, este término es muy interesante. Este término se buscaba más el prestigio, ahí está. Entonces se buscaba más el prestigio, ¿no? Y claro, las mujeres se casaban por conveniencia, los hombres también. En las cenas había mucha apariencia, ¿no? Mucha superficialidad, y se había olvidado la educación, se había olvidado muchas cosas que la sociedad, evidentemente europea, francesa, no había desarrollado correctamente, ¿no? Y claro, no existía un tipo de empatía, sino que existía un tipo de egoísmo que resulta en un amor propio, ¿no? Y mencionaba Rousseau, muchos hablan del amor propio. El amor propio es así, el amor propio es más aún en nuestros tiempos, ¿no? Que la sociedad se ha desarrollado de manera muy egoica, por así decirlo. Pero en este sentido, Rousseau diferenciaba entre el amor por sí mismo y el amor propio. El amor propio surgía de las sociedades, surgía en sociedad, ¿no? Y la sociedad, para Rousseau, era la que causaba el mal en el hombre, ¿no? La sociedad corrompía al ser humano, ¿no? Y claro, en este sentido el amor propio se basaba en la comparación con otros, en la superficialidad, en buscar aprobación, en todos esos defectos que mencionaba de la sociedad francesa de su tiempo. Pero el amor a sí mismo conllevaba a un amor mucho más profundo sobre uno mismo y por lo tanto sobre los demás, ¿no? Era un tipo de autoconocimiento, pero conociendo a los demás, un tipo de amor a sí mismo, autorrespeto, que respeta como consecuencia de los demás, un tipo de amor muy
muy profundo, ¿no? No se construía en sociedad, o no, claro, no se podía construir si la sociedad influía en ti, pero surgía dentro, ¿no? Este amor a sí mismo, por sí mismo. Y claro, luego Rousseau vería que en educación había un cierto tipo de carencia, ¿no? Y lo más curioso y lo más criticado es que Rousseau tiene un hijo y lo manda a un ¿cómo se le dice? A un orfanato, ¿no? A un tipo de, para que el Estado lo cuide, ¿no? Y claro, estaba de acuerdo en su filosofía de que la sociedad tenía que actuar de esta forma, tenía que actuar de una forma tal que cada parte, cada miembro de esta sociedad tenía que sentir las necesidades del más vulnerable de todos, ¿no? Del más que tenía que actuar como un cuerpo político, o sea, completamente unido. Y en este caso Rousseau mencionaría que en la sociedad de su tiempo no existía esta democracia, este cuerpo político como tal, ¿no? Esta democracia representativa donde los congresistas hacen leyes en favor del pueblo o en la voz del pueblo, ya no correspondería a un tipo de desarrollo profundo y eficaz, ¿no? Sino que correspondería a un tipo de participación, pero que en esa participación la libertad de decidir del ciudadano se pierde, ¿no? Y al perderse, evidentemente ya no correspondería a la democracia como se le ha concebido todo el tiempo, ¿no? Y claro, hemos perdido la libertad de elección de nuestras propias leyes y se le hemos dado a un tipo de persona que hable por nosotros, ¿no? Pero esta persona evidentemente no representa a la mayoría de la persona, no representa a nuestra propia libertad, nuestro propio sentir, ¿no? Y al no representar nuestro propio sentir, no se actúa como un cuerpo político, ¿no? Existe esta democracia participativa donde existe esta democracia participativa donde este ciudadano va a representar a 100 millones de personas, ¿no? Y claro, estas 100 millones de personas pierden este poder y se le dan a esta persona. Entonces no hay una democracia, hay un tipo de mini monarquía, ¿no? Hay un tipo de monarquía fragmentaria, ¿no? Y claro, esto evidentemente a Rousseau no le convencía, ¿no? Esto no es democracia. Y claro, luego se va a hablar de qué es lo justo entonces, ¿no? Y bien, pasan muchos años después, llega las teorías más científicas, llegan el positivismo, se pasa a la ilustración, y evidentemente la sociedad se va construyendo y no se la va viendo como un objeto de estudio, ¿no? Sino como un objeto de desarrollo. Y claro, que se deja de cuestionar si funciona bien o funciona mal, y solo se ve si avanza, si progresa o no progresa en este tipo de pensamiento occidental de progreso, ¿no? Donde la acumulación de riqueza, de bienes, la acumulación de capital, la calidad de vida de los ciudadanos termina siendo un tipo de progreso que se vuelve guía para las demás naciones y países, ¿no? Entonces ahí viene otro contractualista, se le podría agregar contractualista a John Ralph, ¿no? John Ralph básicamente hablaba de la justicia como imparcialidad. En la teoría de la justicia de John Ralph, la fecha de su libro, si bien no recuerdo, es 1971, se me vino a la mente, pero puede estar equivocado. Y en este libro John Ralph
habla sobre el velo de la ignorancia, ¿no? Johann Ralph analiza la sociedad y se da cuenta de que es una sociedad altamente injusta, pero que tiene este principio de igualdad y libertad que siempre promueve, ¿no? Siempre se promueve esto, pero en la práctica no ocurre. Y claro, ¿cómo va a ocurrir? Mediante otro proceso de teoría de la justicia, ¿no? En este caso, viendo que lo justo es que todos tengamos un velo, que no veamos las leyes que nos van a favorecer o nos van a ayudar, ¿no? O nos van a desventajar, por así decirlo. Y claro, en este sentido, Johann Ralph ve que si todos tenemos un velo de la ignorancia, no sabremos si vamos a nacer ricos, pobres, nada. Y claro, estamos con este velo, y ahí con este velo tenemos que crear las leyes que beneficien a los menos favorecidos, que beneficien a los más necesitados y que sean justas y que haya oportunidades para todos, ¿no? Entonces hacemos esta ley tapándonos con este velo de la ignorancia, y al final decidimos y hacemos una sociedad más justa, ¿no? Y claro, una vez hecho esta ley, al no saber si vamos a nacer ricos o pobres, se supone que viviríamos en una sociedad completamente justa, ¿no? Y claro, aquí va un poco en contra de la justicia social. Claro, porque recordemos que el liberalismo menciona que no hay que violar los derechos de las personas, ¿no? Las personas son libres y no podemos obligarlas a nada. Pero también hay este ámbito de igualdad, ¿no? Si todos somos iguales, tenemos que hacer un tipo de beneficio a los menos favorecidos. Y claro, aquí ya si tú le quitas, por ejemplo, la propiedad, la riqueza a alguien y se la das a otra persona, estás violando con la libertad, ¿no? La libertad de que esa persona le dé voluntariamente, sino que le estás imponiendo sacarle dinero y darle a la persona que necesita, ¿no? Entonces aquí ya Johann Ralph acepta la desigualdad en el tratamiento del cobro de impuestos y demás, no específicamente, pero avance la idea, para beneficiar o para solucionar una desigualdad, ¿no? Acepta la desigualdad para solucionar la desigualdad. O sea, quita a la persona, digamos, rica y le da al más pobre, ¿no? Y claro, él usa la desigualdad para eliminar la desigualdad. Y claro, esto es algo muy muy interesante, y por eso evidentemente tiene críticas también Johann Ralph, ¿no? Porque Johann Ralph era liberal y tiene este pensamiento socialista también, ¿no? Y claro, es una buena forma de agregar otro nuevo tipo de teoría de la justicia social, ¿no? Pero esta teoría de la justicia social muchas veces era criticada, ¿no? Por posiciones feministas, que ya vimos también cómo ocurría, ¿no? La ética del cuidado, por ejemplo, ¿no? Con ética del cuidado con Carol Gilligan. Claro, durante mucho tiempo se había construido la teoría de la justicia, pero tenía este enfoque patriarcal, ¿no? Y no se tenía esta visión de moral de mujer, ¿no? Esta visión de cómo las mujeres percibían a la sociedad, ¿no? Y claro, ellas tenían esta capacidad de cuidar a los demás, y desde esta posición de cuidar a los demás, desde esta perspectiva, se tenía que construir el Estado. Y claramente surgía porque la teoría de la justicia que se estaba creando, no solo con Ralph, sino con otros pensadores, estaban pensados para un tipo bueno, eran interpretados como patriarcales para Carol Gilligan, Martha Nussbaum, que nos habla de las teorías de las capacidades que vimos ayer, ¿no? De las teorías de las capacidades que vimos ayer. Bien, entonces, después de Johann Ralph, bueno, antes incluso, porque Johann Ralph es más o menos contemporáneo, a mediados hablamos de Rousseau y Ralph, Stuart Mill aparece, Jeremy Bentham, que básicamente eran economistas, ¿no? Y claro, evidentemente hablaban del mercado, ¿no? Del mercado
donde ellos mencionaban que, bueno, Smith específicamente, John Stuart, claro, Adam Smith hablaba de este tipo de mano invisible, ¿no? Que la mano invisible organizaba el mercado, y que el mercado organizado de forma natural a la sociedad, ¿no? Que había una fuerza que él lo llama la mano invisible, que organizaba los precios, ¿no? Y claro, bueno, que equilibraba el mercado, para hablar específicamente, pero se logra captar, ¿no? Se va a lograr captar más adelante lo que vamos a hablar. Entonces con Stuart Mill y Bentham, el criterio de justicia se convierte en el mayor bien posible para todos, ¿no? Y haciendo el menor daño al menor número de personas. Y claro, surge la ética o la posición utilitarista, ¿no? Que se vive en la actualidad, y esta posición utilitarista resuelve muchos dilemas morales, ¿no? Por ejemplo, el dilema del tranvía, ¿no? Que evidentemente no lo vamos a tratar porque es muy famoso este dilema. Y entonces surge un tipo de utilitarismo donde lo justo es lo que es beneficioso para el mayor número de personas. Y claro, esto es injusto para las personas que no están siendo que están siendo perjudicadas, evidentemente. Y claro, entonces la justicia se vuelve un tipo de justicia imparcial, de justicia que no es correcta, porque termina aceptando que deben existir injusticias. Y claro, esto es algo completamente terrenal, y podríamos agregarle que es por el desarrollo del amor propio, ¿no? El amor propio que el amor a sí mismo, ¿no? Pero claro, aquí hay un ámbito muy profundo de el mayor número de personas para que se beneficien y que perjudiquen a un menor número de personas, ¿no? Y claro, esto es algo muy debatible, muy opositorio. Claro que tiene mucha oposición ir en contra de esto, ¿no? Porque siempre nos han educado para pensar que el bien común supera el bien individual, ¿no? Que la vida no quiero hablar en términos de vida, sino que es mejor hacer el mayor bien posible. Sin embargo, se acepta que se haría también daño a un menor número de personas. Y claro, evidentemente esto es algo que es injusto, muy injusto para las personas que no sufran esta injusticia, ¿no? Entonces tenemos que cambiar esto, y claro, aquí surge el liberalismo, ¿no? El liberalismo donde todas las personas son libres, son iguales. Y claro, no hay un tipo de pensamiento autoritario donde se podría mencionar que para el bien común se pueden aceptar injusticias para unos pocos, ¿no? Y claro, el liberalismo, uno de sus principios sería la vida, ¿no? El derecho a la vida, la libertad. Y claro, nadie está por encima de nadie, ¿no? Y claro, el liberalismo propondría un tipo de resolución a este problema donde no se cometerían injusticias, no se aceptarían este tipo de daño hacia una minoría, porque esa minoría también correspondería a su propia libertad y a su propia igualdad, ¿no? Ante la ley. Y claro, aquí surgiría John Ralph, como hablamos, permitiría injusticias para eliminar injusticias. O sea, que ya ve este dilema, ¿no? Del utilitarismo. Luego viene Robert Nozick, que nos habla del estado mínimo, ¿no? Un tipo no minarquismo, pero un tipo de estado mínimo que no intervenga en las personas, ¿no? Con estos, solo que tenga esta función de derechos individuales, ¿no? Que proteja solo los derechos que tenemos nosotros. Y claro, Isaías Berlin nos habla de la libertad positiva y la libertad negativa, donde, si recuerdo bien, voy a hacer memoria, la libertad
negativa era cuando el Estado influía en ti, pero con la libertad positiva es cuando el Estado no influía en ti, ¿no? Y claro, hay un tipo de libertad muy muy interesante, muy específica con el pensamiento de Isaiah Berlin. Y claro, surgen teorías también como el marxismo, que busca ese tipo de igualdad, ¿no?, entre todos, y lucha, y claro, la lucha la lucha de las clases sociales, ¿no?, donde Marx hace este tipo de crítica del capitalismo, mencionando que el capitalismo está fracasando y que el capitalismo tiene que dejar de existir, pero esto ocurriría de forma orgánica, de forma natural, y que básicamente después con Vladimir Lenin se altera un poco. Se altera un poco la historia y termina siendo un tipo de autoritarismo, ¿no? Recae en este autoritarismo de la URSS y la Unión Soviética, el desarrollo de este tipo de sociedad comunista, ¿no? Hacia una sociedad comunista. Y evidentemente surge la escuela de Frankfurt, que tiene esta característica de hablar de la ideología, del poder, de la dominación cultural, ¿no? Y hay posiciones mucho más profundas, mucho más radicales, como el anarquismo, ¿no? El anarquismo que rechaza al Estado porque es una estructura de opresión, ¿no? La ve como una estructura de opresión y hay que rechazar este Estado, ¿no?, que viola con el principio de libertad y el principio de igualdad, ¿no? ¿Por qué igualdad? Porque al ser todos iguales condiciona, ¿no? Y claro, viola también a la vez con el derecho de la libertad. Y claro, hay mucho republicanismo que surge de todo el desarrollo de la política. Muchos estados republicanos que tienen como base el bien común, ¿no? El bien común, la no dominación, y también enfatizan este tipo de virtud cívica, ¿no? La virtud cívica ha sido tratada en ética muchas veces, ¿no? Sin embargo, este desarrollo de la virtud cívica también lo vimos, también se puede ver en Rousseau, ¿no?, donde la virtud cívica es esta participación activa del ciudadano en decisiones políticas, ¿no?, en la participación, en la co-construcción del Estado, ¿no? Y claro, hay un tipo de pensamiento muy interesante en el republicanismo, que es el bien común, ¿no? El bien común termina siendo lo que va a llevar a las personas a un estado justo, ¿no?, donde ya no se van a velar por intereses particulares, cosa que en muchas repúblicas no ocurre, y evidentemente se justifica, como vimos ayer, ese tipo de bienestar personal e individual que se lo hace pasar o se la presenta como un bien común, ¿no? Y muchas veces son intereses particulares. Y claro, surgen también teorías como el comunitarismo, ¿no?, donde va a criticar al individualismo liberal, ¿no?, que habría surgido con ese tipo de anarquismo y combinado con el neoliberalismo. Y claro, en esta comunidad o este estado comunitario habría la importancia de una comunidad moral, ¿no? Una comunidad moral donde, si todos tienen esa misma moral, conllevarían a vivir una vida pacífica, ¿no?, una vida plena, y ya no estarían pensando en esta individualidad o personificación, por así decirlo, de personas que serían egoístas y habrían provocado un tipo de corrupción, un tipo de injusticia, un tipo de daño hacia la comunidad, ¿no?, hacia la sociedad. Y luego viene este tipo de feminismo político, ¿no? Ya hablamos un poco de este feminismo político que va en contra del patriarcado, porque muchas veces, como se había construido la sociedad, estaba desde esta perspectiva masculina, ¿no?, vista desde esta perspectiva masculina,
y a la mujer se la veía como un otro, algo, un acompañamiento del hombre, ¿no? Y claro, aquí se va a incluir la ética del cuidado con Carol Gilligan. La ética del cuidado, claro, sí, con Carol Gilligan, pero para estar seguro voy a buscar. Pero estoy seguro que es Carol Gilligan. De hecho son varias filósofas, no solo es Carol Gilligan, porque corresponde esta ética del cuidado a una perspectiva más que a una teoría, ¿no? Es una perspectiva donde la mujer tiene también su visión del mundo y su visión en la construcción de la sociedad. Y claro, ahí viene también Judith Butler, que nos habla del género, ¿no? De la construcción cultural del género, y evidentemente es usada su teoría para movimientos feministas y este tipo de movimientos que iban no en contra, sino que iban en oposición a estructuras de sistemas simbólicos que se estaban presentando en la sociedad. Y claro, ahí también hablan de este tipo de desigualdad que ocurría en los salarios, en el trabajo, y tienen una perspectiva mucho más crítica del patriarcado, ¿no? El feminismo político que claro, surge en los años 60, 70, incluso claro, más antes, ¿no? Porque recordemos que Adam Smith y muchos liberales, no solo Adam Smith, sino también Robert Nozick, hablaban de este tipo de liberación de la mujer, ¿no? O sea, claro, del voto, de que todos somos iguales, conlleva un tipo de pensamiento liberal, ¿no? Un tipo de igualdad general. No importaba las razas, no importaba las casi nada, ¿no? El género, la posición social, nada, todos tenemos derecho a ser libres. Y claro, el liberalismo tiene este componente esencial también. Y luego vienen teorías más poscoloniales, ¿no? Las teorías de decolonialidad, ¿no? Decolonialidad, específicamente ese término, decolonialidad, y también la poscolonización, ¿no? Después de haber colonizado, tiene que surgir un tipo de liberación, pero a nivel cultural y simbólico, a nivel de construcción del Estado, evidentemente. Y claro, esas teorías poscoloniales van a criticar este legado colonialista, ¿no? Que evidentemente han instalado sus instituciones sociales y políticas, y las han hecho pasar como legítimas, verdaderas, y la última verdad, no como la última verdad. Evidentemente, cada país, cada región tiene su propia perspectiva de la construcción del Estado, ¿no? Sino que el Occidente ha impuesto esta forma de hacer Estado, ¿no? Y claro, ahí está el problema, porque cuando no surgen los efectos deseados de esta institución política, ocurre este tipo de crisis política, crisis social, ¿no? Por no haber considerado primero una ética, por así decirlo, en la construcción del Estado, desde el punto de vista autóctono, del punto de vista donde las personas simbólicamente, inconscientemente aceptarían como ciertas y válidas. Y evidentemente esto se tendría que haber hecho mucho más antes, en la construcción de la metafísica política, por así decirlo, que llevaría a un tipo de desempeño mucho más realizable en la construcción de instituciones y sistemas de símbolos a lo largo de la
modernización de un país, ¿no? A lo largo del desarrollo. Los términos también son muy confusos, bueno, no son confusos, sino que son contradictorios, ¿no? Cuando hablamos de desarrollo, progreso, ya hablamos de un pensamiento occidental, de avance en educación, en economía, en producción. Entonces el término correcto sería en el proceso histórico, ¿no? En el proceso histórico de un país, en la construcción de instituciones simbólicas que tienen el sistema de símbolos propios, en la construcción histórica de una sociedad. Bien, y nada, hay muchos debates como el autoritarismo y la vigilancia, el populismo y la democracia, que seguramente vamos a tratar, no se preocupe de todo este mes. Pero sin embargo, ahora pasemos a la ciencia, ¿no? Que ya estamos hablando mucho tiempo de filosofía política y se nos olvidó por completo la filosofía de la ciencia y la tecnología, ¿no? La ciencia y la tecnología surgen hay mucho tecnicismo filosófico para hablar de tecnología, ¿no? Porque viene de tecno, que básicamente era hábito, creación, movimiento, ¿no? Y claro, cuando hoy hablamos a nivel contemporáneo de filosofía de la ciencia y tecnología, esto ya se va a comprender desde el ámbito de hacer cosas tecnológicas, ¿no? Porque tecnología también era el cultivo con arado en el siglo IV, en muchos siglos antes, ¿no? Tecnología también era la construcción de zapatos, porque todo esto correspondía a una técnica, que era hacer cosas, ¿no? Y claro, esta técnica va cambiando con el tiempo, va evolucionando con el tiempo y terminamos ahora denominando la tecnología aquello que es más contemporáneo, como una computadora o una tablet o un iPhone, un iPad, en este caso, ¿no? Las MacBook que salieron, las últimas, que son muy muy finitas y tienen este tipo de chip M4, ¿no? De Apple Silicon, que tienen esta arquitectura especial que hace que su batería no gaste mucha batería, no se sobrecaliente, porque el RAM, el procesador están todos unidos juntos. Y claro, existe este tipo de tecnología mirado desde esta perspectiva, ¿no? Pero a nivel histórico, a nivel filosófico, es mucho más profundo, porque es el hacer mismo de un acto, ¿no? Un simple uso de un instrumento en la agricultura hace más de 500 años, por ejemplo, la tecnología. Y claro, no vemos la tecnología como este desarrollo, ¿no? Y cuando hablamos de ciencia tenemos que hablar de los egipcios, tenemos que hablar de Mesopotamia, tenemos que hablar de un periodo mucho más amplio, ¿no? Porque existía ciencia en ese tiempo, también porque existía la astronomía, la matemática, existían todos estos conocimientos que hoy evidentemente se han vuelto mucho más profundos, pero no dejan de ser esos conocimientos que teníamos antes. Incluso hay muchos conocimientos antes que evidentemente no podemos replicarlos ahora, ¿no? Como por ejemplo la construcción de los templos, de los murales en la India, ¿no? En Indonesia, ¿no? Que están flotando, están levitando y tienen este efecto gravitatorio muy particular que evidentemente no podríamos realizar de la misma forma en construcciones actuales, ¿no? Voy a buscarlo bien para que usted también lo encuentre.
Claro, el templo el templo flotante, ¿no? El templo de Lepamche, Lepamche. Este templo ha sido construido en el siglo XVI por el imperio Vijayanagara y tiene esta estructura particular parece que flota, ¿no? Donde si pones una hoja en la base termina atravesando la hoja, ¿no? Y claro, estos templos que se hicieron en este siglo XV, XVI tienen estos aspectos que parecen flotar, ¿no? El templo de Vitala también, ¿no? Hampi, perdón. Pero el templo de Lepamche es muy impresionante, ¿no? Y claro, entonces la ciencia es algo mucho más antiguo de lo que pensamos. Entonces la filosofía de la ciencia y la tecnología se convierte así en este desarrollo, en este tipo de ver todo el panorama de la ciencia en una disciplina que se encarga de reflexionar sobre interrogantes científicas, sobre cómo vamos a hacernos las preguntas, qué conceptos van a ser válidos, un tipo de epistemología, ¿no? En el desarrollo de la adquisición del conocimiento, en este caso científico, ¿no? Porque tenemos la epistemología ontológica también, que es mucho más profunda, que es la adquisición del conocimiento de la realidad, ¿no? Y claro, la filosofía de la ciencia a través de datos históricos, epistemológicos, conceptuales, busca comprender cómo se construye el conocimiento científico y qué conocimiento científico es auténtico, ¿no? Y no es una pseudociencia. Va a ser esa diferencia con Popper, con muchos filósofos más, pero también va a ver cómo la evolución va a evolucionar, la evolución va a evolucionar, no, la tecnología va a evolucionar, ¿no? Y también qué relaciones van a mantener la política, la ciencia, la ética, la cultura, porque ya vimos que no vimos, ¿no? Sino que podemos entender un poco que la ciencia está supeditada a cierto tipo de intereses particulares, ¿no? Porque evidentemente tiene un componente ético, ¿no? Donde no se puede clonar a otra persona. Y claro, se afirmó este contrato, esta restricción por muchos países donde tampoco se puede hacer bombas nucleares o se puede experimentar con el átomo. Entonces hay cierto tipo de ética en la ciencia que está influida por este tipo de política, por este tipo de cultura, sistema de símbolos que van a hacer como un tipo de reducción, como un tipo de embudo para el desarrollo de la ciencia, ¿no? Y entonces la filosofía no se va a limitar solo a la ciencia y la tecnología, sino que va a abarcar las consecuencias, los fundamentos, y eso evidentemente corresponde a un tipo de cultura, un tipo de política, un tipo de ética, ¿no? Y claro, la ciencia es una forma, es la forma por excelencia privilegiada del conocimiento de la modernidad, ¿no? Ha sido objeto de reflexión filosófica. En este caso la ciencia, como vimos con los presocráticos, incluso desde sus orígenes, ¿no? Y claro, con Platón vimos que el episteme, que básicamente correspondería a este conocimiento científico verdadero, tendría este legado, ¿no? De ahí vendría que la ciencia, ¿no? Que es este conocimiento que está mucho más allá del doxa, en el cimiento de la línea, y que estaría llegando al conocimiento del bien, ¿no? Pero el conocimiento del bien no lo podríamos explicar correctamente porque Platón no llega a la conclusión verdadera, ¿no? Llega a la conclusión de que el conocimiento es creencia verdadera justificada, ¿no? Creencia verdadera justificada evidentemente correspondería al ámbito del doxa. Y claro, esa es la definición clásica de conocimiento por parte de Platón. Y
Y bien, ¿no? En este contexto la filosofía de la ciencia surge como una disciplina que examina críticamente los fundamentos, los métodos, los supuestos del quehacer científico, ¿no? Del que investigar científico. Y claro, con Francis Bacon, Galileo Galilei, René Descartes, Isaac Newton, pensadores del siglo XVI, XVII, XVIII, y lo mismo pasa con Einstein también, que Einstein es alguien increíble. Einstein. Todos casi, hay muchas personas increíbles, Spinoza también, demasiadas. Y claro, ellos no solo realizan descubrimientos científicos, sino que también proponen visiones filosóficas o perspectivas filosóficas sobre cómo se debería entender la ciencia, ¿no? Y claro, ahí surge la ciencia, ¿no? Cuando la filosofía, cuando los físicos, cuando los científicos hacen filosofía, pero en este caso, ya no, por ejemplo con Descartes, no hay una limitación entre qué es filósofo y qué es científico. No había esta limitación, ¿no? Sino que claro, había una tradición filosófica y había una tradición científica, pero con Galileo, bueno, ni siquiera eso, ¿no? Recién con Galileo podemos ver que la ciencia, como la conocemos de la física, comienza a diferenciarse un poco de la filosofía, ¿no? Y claro, por conceptos básicos como el axioma. En filosofía no hay axiomas, pero en las matemáticas, en la física sí hay axiomas, ¿no? Estos axiomas son propuestas o teorías irrefutables, ¿no? Son precisas en todo lugar, son verdaderas y ciertas en todo lugar, y son necesarias también. Y claro, cuando se habla de la filosofía, se llega a un tipo de consenso, pero termina siendo no contradictorio, termina siendo debatido por otra persona más. Pero en el caso de los axiomas no pueden ser debatidos porque un triángulo siempre tiene 3 lados. Ese es un axioma. El triángulo siempre tiene 3 lados, o la suma de las partes es 180 grados. Entonces hay muchos axiomas matemáticos que evidentemente corresponderían a un tipo de lógica de la matemática que es muy profunda, ¿no? Y claro, de ahí surge esta diferencia que evidentemente filósofos posteriores desarrollan también, ¿no? Y como lo hizo Kant, pero Descartes también, ¿no? Porque Descartes, por más que se le considere un filósofo muy importante, de hecho es el iniciador de la filosofía moderna, y que gracias a él se funda la filosofía moderna, se desarrolla la modernidad incluso para todas las personas, porque Descartes pone filosóficamente al hombre como el centro del universo, ¿no? Como aquel que puede conocer el mundo. Y evidentemente eso no se podía, porque el mundo se tenía que conocer por la parte teológica. Y claro, aquí ocurre este tipo de pensamiento interesante que hay en Descartes, ¿no? Porque él escribe el método, la crítica del método, si bien no recuerdo. Este es un libro científico de Descartes que va a justificar la duda como un sistema de conocimiento válido para conocer la realidad, y termina hablando sobre números y matemáticas y ciencia, ¿no? Bueno, números y matemáticas en este caso, que correspondería evidentemente a una ciencia. Evidentemente ahí se realizan estas visiones filosóficas sobre cómo debía entenderse la ciencia, y a lo largo del siglo XX estas reflexiones se profundizan más con Karl Popper, con Thomas Kuhn, con Feyerabend, y bueno, quienes debaten sobre cuestiones como la demarcación entre ciencia y filosofía, ya hablamos de esta demarcación con Descartes, con Galileo, Francis Bacon, pero en el siglo XX con Popper, Kuhn, Feyerabend, Lakatos incluso, ya se debate qué ciencia y qué pseudociencia. Y ya se habla de la lógica en la investigación científica, porque recordemos que en el siglo XX había una revolución por el lenguaje, ¿no? Y claro, cuando Russell y Frege tratan de entender la lógica de las matemáticas para entender la lógica del lenguaje, llegan a este tipo de pensamiento positivista, ¿no? Y mucho antes, ¿no? Hablamos del Círculo de Viena incluso, ¿no?
que muchos años atrás ya estaban separando este tipo de lenguaje de la filosofía analítica que se convertiría luego, ¿no? De que se tendría que hablar un lenguaje casi matemático. Entonces la lógica tenía que ser necesaria para la ciencia, para el desarrollo de la ciencia, ¿no? Y claro, surge ahí la pluralidad de métodos científicos. Bien, entonces la filosofía de la ciencia se hace preguntas muy interesantes, por ejemplo, ¿qué significa que una hipótesis sea falsable, ¿no? O cómo se produce el proceso científico, o qué caracteriza una teoría científica. Y también algo muy importante, si es la ciencia objetiva y neutral, o está influida por factores culturales, sociales, ¿no? Como vimos con la construcción de sistemas la estructura de sistemas simbólicos, ¿no? Que evidentemente hay un proceso muy profundo que ocurre en el lenguaje y que está relacionado con la comprensión o con la lógica de las matemáticas también. Y la lógica de las matemáticas es algo muy, muy complejo que no se ha tratado aún en filosofía, ¿no? Bueno, se han hecho intentos, pero no se han profundizado a más, ¿no? Y claro, estas preguntas no solo tienen este valor teórico, sino también práctico, ¿no? Ya que van a incidir en la manera en cómo la ciencia se va a vincular con la sociedad, la educación, la política, la ética, por correspondencia a la moralidad. Entonces este campo de la filosofía, que es la filosofía de la ciencia, nos va a hablar también de la tecnología, ¿no? Y claro, nos va a hablar de las limitaciones que tienen la ciencia y la tecnología, y también nos va a poner en situaciones reales y que nos van a traer evidentemente dilemas epistemológicos, dilemas éticos, y nos van a permitir desarrollar conceptos más profundos de objetividad, ¿no? O responsabilidad, o neutralidad técnica, o también la construcción social del conocimiento, ¿no? Que se ponen a prueba en contextos históricos y actuales, ¿no? Y claro, hay un tipo de tecnología que ha evolucionado en los últimos 20 años de manera increíble, y que se convierte en una fuerza que influye en la historia de la humanidad, ¿no? Desde la invención de las herramientas primitivas hasta el desarrollo de la inteligencia artificial y la biotecnología, que ha transformado radicalmente la forma en que vivimos, en que trabajamos, en que nos comunicamos, en que entendemos el mundo. Y más allá de la dimensión práctica, la tecnología esta plantea preguntas filosóficas muy profundas, ¿no? ¿Es, por ejemplo, la tecnología simplemente un método neutral para alcanzar fines? ¿O que implica que hay visiones del mundo y valores que no están siendo neutrales con el desarrollo de la tecnología, ¿no? ¿O hasta qué punto la tecnología condiciona el desarrollo social, político y ético de un país o de una población? Y por ejemplo vemos esto con Elysium, ¿no? Esta es una película muy representativa y muy actual, donde Elysium es una nave espacial, digamos, que está llena de tecnología y donde viven los super ricos, y en la Tierra viven los que fabrican tecnología. Los que fabrican tecnología no pueden consumir la tecnología, ¿no? Y en ese sentido, el sueño aspiracional de los habitantes de la Tierra es ir a esa nave espacial y vivir en Elysium. Y evidentemente ahí tiene máquinas y hay todo un mundo muy muy profundo y muy interesante, ¿no? Y claro, estas preguntas no solo tienen un valor teórico, sino también práctico, porque van a incidir en la manera en cómo vamos a percibir la realidad, sea social, sea política, sea ética. Y claro, otra pregunta es cómo influye la tecnología en nuestra manera de pensar, ¿no? De actuar, de sentir, de relacionarnos, porque parece que es lo mismo hablar por WhatsApp que hablar en persona, pero evidentemente hay un ámbito muy muy profundo, ¿no? Y hasta qué punto se normaliza hablar por tecnología y se desnaturaliza
el hablar frente a frente, ¿no? Porque hay un sentido de protección detrás de una pantalla invisible que nos hace relacionar de forma diferente, como si estuviéramos, bueno, a diferencia de como si estuviéramos hablando de forma presencial, ¿no? Entonces la filosofía de la tecnología es este campo que se va a dedicar al análisis crítico de las consecuencias de los dilemas, resolver los dilemas, de aclarar conceptos de la tecnología, ¿no? Y claro, por ejemplo, Martin Heidegger ha reflexionado sobre la tecnología, ¿no? Él tiene un concepto que es muy interesante, creo que se denomina la Genge, que es básicamente como la tecnología ha invadido al ser humano y lo ha hecho, iba a decir, no lo ha hecho esclavo, sino lo ha hecho dependiente de la tecnología y ha modificado la manera en que se relaciona con el mundo, en que se está en el mundo. Entonces la tecnología configura la experiencia humana, ¿no? En este sentido, y posturas que más existencialistas, que dicen que la tecnología amenaza la autenticidad, amenaza la libertad, y hay enfoques que ven que la tecnología es un potencial para la emancipación o la transformación radical social, ¿no? Como vimos ayer, y cómo se aplicaría la parte tecnológica en la administración del Estado, por ejemplo. Entonces la filosofía ofrece diversos matices para comprender el fenómeno social y tecnológico en el que estamos inmersos, ¿no? Y en este contexto la tecnología no es vista únicamente como un conjunto de artefactos, sino como un sistema complejo que incluye relaciones de poder, estructuras sociales, modelos de racionalidad, visiones del futuro. Por eso pensar filosóficamente la tecnología debe implicar también una toma de una posición ética, posición política, ideológica, sobre todo la construcción de sistemas simbólicos propios, auténticos o inauténticos. Entonces va a corresponder a todo el ámbito holístico del ser humano, y claro, el impacto que va a tener va a ser muy amplio, ¿no? Porque si construimos sistemas simbólicos que revaloricen lo ambiental, vamos a hacer sociedades más justas fusionadas con la tecnología, ¿no? Y claro, hay muchos dilemas también, como la automatización de los trabajos, y que los empleos ya no sean los mismos de acá de 20 años y que hay una reducción completa del empleo. Entonces habría un tipo de cambio de paradigma, ¿no? de qué es el trabajo. Porque si el trabajo es hacer poner las llantas a un carro, la máquina haría eso de forma efectiva 24 horas y correspondería a un trabajo inagotable, ¿no? Entonces el ser humano vería las otras formas de trabajo, ¿no? Otras formas de trabajo que evidentemente serían mucho más diferentes a las que se hacía antes, ¿no? Si podemos ahora hacerlas robóticamente, ¿no? Si se pueden hacer robóticamente. Y en ese contexto la tecnología no es vista únicamente como un conjunto de artefactos. Es un sistema amplio, complejo, que incluye relaciones sociales, culturales, de poder, modelos de racionalidad, visiones del mundo, posiciones éticas, ¿no? Entonces pensar filosóficamente en la tecnología implica tomar conciencia de qué consideramos, ¿no? Como tecnología. Bueno, evidentemente se considera muchas cosas como tecnología. Ya hablamos al inicio que se considera una técnica de cultivo de cualquier producto, hasta la construcción del último microchip, que es el Snapdragon X, ¿no? de Huawei, perdón, desde Samsung, y claro, o el chip Silicon Valley de M4 de Apple, y claro, vemos cómo la tecnología ha moldeado nuestra percepción de qué es la técnica,
y nos ha dado una visión del futuro mucho más compleja, ¿no? Que evidentemente ya se van a hablar problemas de desigualdad tecnológica, porque como vimos en esa película que mencioné antes, Elysium, ocurre este tipo de desigualdad tecnológica en la adquisición de la tecnología, ¿no? Donde los ricos van a poder acceder a tecnología y los pobres no. Evidentemente las películas corresponden a un tipo de tecnología también, tecnología que podría desarrollarse mucho más y podría ser realidad virtual, ¿no? Y entramos en dilemas mucho más profundos de hasta qué punto la realidad virtual y la realidad material llegarían a ser diferentes, ¿no? Y claro, una es vital a la otra, pero correspondería también a preguntarnos qué es lo vital ahora en la sociedad: respirar, comer sano, o vivir en las sociedades convulsionadas donde de concreto y comida rápida. Entonces hay muchas formas, claro, son niveles, ¿no? Pero hay muchas formas de entender estos problemas de desigualdad tecnológica. Y otro problema también es la vigilancia digital, ¿no? La privacidad, porque todo el tiempo estamos ingresando datos de que nos gusta, de que preferimos, de que vamos a comer, de que vamos a escuchar música, de que vamos a leer, de que vamos a editar, de que vamos a hacer. Y claro, estamos llenos de algoritmos que están recopilando nuestros datos, y esos datos están yéndose a diferentes big data, sistemas, bueno, claro, por ejemplo, granjas de microchips para inteligencia artificial, por ejemplo, donde ChatGPT tiene más de 1 millón, bueno, ni siquiera 1 millón, tiene más de 18 millones de tokens por día, ¿no? De conversaciones realizadas por día. Tokens es diferente, tokens es las características de las palabras, ¿no? Por ejemplo, cada sílaba, palabra, son 3 tokens, y evidentemente la relación que va a hacer estos caracteres corresponde a un tipo de uso de esta aplicación, pero para no entrar en tecnicismos, que ya es técnica, igualmente tecnología, podemos ver que ChatGPT guarda inmensa cantidad de nuestros datos, de nuestras preferencias, de todo lo que le preguntamos, de todo lo que dudamos, y claro, nos conoce tan bien que habría una falta de ética si usan los datos que brinde para mostrarme contenido de venta y compra de objetos, ¿no? Y claro, esto es algo, o de servicios. Entonces esto se vuelve un problema ético muy profundo, donde no habría privacidad, y al no haber privacidad no habría libertad de pensamiento, porque te estaría siendo expuesto a diversas preferencias que tengas en compras, en servicios, en todo lo que te puedan ofrecer, ¿no? Y en todo lo que puedas percibir tú también, y evidentemente crea un tipo de identidad digital que se convierte en una identidad real, en el mundo real, de preferencias, de gustos, de ética, de modos de ser y vivir, ¿no? Y evidentemente eso es algo muy muy profundo que haría que el problema de la vigilancia digital sea tratado por la filosofía. Y claro, no solo eso, sino que hay muchos aspectos de la tecnología que van a complejizar la realización humana, como por ejemplo la manipulación genética o los implantes de Neuralink en el cerebro, ¿no? Donde la tecnología va a ser como el celular. Nosotros no nos han obligado implícitamente a usar celulares, ¿no? Y claro, no vemos esto, ¿no? Porque el celular se supone que es útil, y el sentido común dice que tienes que tener un celular. Sin embargo, está compuesto culturalmente, ¿no? Donde se ha aceptado ya el uso del celular como una regla implícita de una sociedad, ¿no? Y claro, eso es algo que no vemos, ¿no? Pero esto es algo que existe, y que ocurriría lo mismo con los chips Neuralinks, o con la vigilancia digital, o con la manipulación genética, ¿no? Entonces este episodio es un buen punto de partida para reflexionar sobre estos aspectos tecnológicos que corresponderían o que conllevarían a problemas o dilemas éticos más adelante. Bien.
Y ni hablar de la inteligencia artificial, ni hablar de las computadoras cuánticas también, ¿no? ¿Quién es responsable si una IA comete un error, no? ¿O qué implicaciones éticas y sociales tienen estas tecnologías en el ámbito de la equidad, el derecho, la participación en el Estado? Es muy complejo. Bien, entonces dejo reflexionen. Nos vemos el día de mañana. Cuídense todos, conózcanse a sí mismos. Bendiciones y por favor sean felices. Hasta el día de mañana. Cuídense todos.